La regulación del buceo profesional en Italia estuvo estancada durante casi medio siglo, atrapada en una ley de 1979 que definía a los buzos como meros sobranos portuarios, justo cuando el mundo demandaba técnicos industriales de alta especialización. Miles, para entender esta paradoja en 2026, tenemos que retroceder en el tiempo. Y es que para hablar de 1979, de hecho, hay que dar un paso más atrás, hasta 1942. Exactamente, Maggie. Muchos no saben que la figura del buzo profesional en Italia nace, por decirlo así, dentro del Código de la Navegación, el Real Decreto número 327. En esa época no se hablaba de buceadores, sino de palombari. Así que los palombari estaban definidos por ley en el Código de la Navegación. ¿Qué tipo de trabajo realizaban entonces? Los artículos 114 y 116 de aquel código hablaban de los buzos en servicio local. Era la época de los cascos de cobre, las botas de plomo y el aire bombeado a mano desde la superficie. La ley de 1942 y el reglamento de 1952 definían al buzo como un obrero portuario. No era un técnico especializado en el sentido moderno, sino fuerza de trabajo vinculada al muelle. Un buzo como un obrero portuario parece una descripción muy limitada incluso para esa época. ¿Cuándo empezó a cambiar esta percepción legal? El primer gran punto de inflexión llega con el decreto ministerial del 13 de enero de 1979. Es aquí donde ocurre la transformación terminológica. El ministro de la Marina Mercante decide que la palabra palombaro es obsoleta. Nace oficialmente la categoría de los somozzatori, o buceadores, también en servicio local. Entonces, en el 79 el término cambia. Pero, ¿cambió también la sustancia de lo que les exigían o permitían hacer? ¿O era más bien una actualización superficial? Analicemos bien este decreto, Maggie, porque contiene requisitos que hoy nos harían sonreír, pero que entonces eran rigurosísimos. El artículo 3 establecía que para inscribirse en el registro de la capitanía había que tener entre 18 y 35 años. Solo 35 años. Si tenías 36, para el Estado ya eras viejo, para empezar. 35 años como límite máximo para empezar una carrera. Eso es increíblemente restrictivo. ¿Y qué hay de los criterios de salud o las cualificaciones? Y no olvidemos los criterios de salud. Cito: constitución sana y robusta, fin de cita, sin problemas cardiovasculares, neurológicos o psíquicos. Pero la verdadera perla es la exclusión explícita para quienes eran adictos al alcohol o para los obesos. Era una selección casi de carácter militar, que sin embargo chocaba con una realidad formativa aún inmadura. Una selección muy estricta, casi militar como dices. Pero si la formación era inmadura, ¿cómo se esperaba que cumplieran con el requisito de diploma de buceador profesional que mencionaba la ley? Aquí llegamos al punto crucial de la lección. El artículo 3, parágrafo 6. La ley exigía un diploma de buceador profesional o perito técnico dedicado a trabajos subacuáticos, emitido por institutos estatales o escuelas legalmente reconocidas. Pero, ¿cuáles eran estas escuelas? En aquellos años eran poquísimas, y a menudo la formación ocurría en el campo, o mediante el paso por las filas de la Marina Militar. Había una clara discrepancia entre la exigencia de la norma y la realidad. Entonces, la ley pedía una cualificación que en la práctica apenas existía en el ámbito civil, y esto ya era un gran obstáculo. Pero el decreto de 1979 también imponía límites geográficos a estos buceadores.
El problema fundamental del decreto ministerial de 1979 no era solo la formación, sino el límite operativo. El artículo 2 hablaba claro. La actividad se ejerce, cito, dentro del ámbito del puerto en cuya oficina estén inscritos y en las adyacencias. Fin de cita. Imaginad la escena. La industria petrolera empezaba a descubrir yacimientos offshore. Eni y Saipem necesitaban hombres capaces de bajar a 100 metros de profundidad en mar abierto y la ley italiana respondía hablando de servicios portuarios. Esto es una paradoja enorme. Mientras el mercado internacional avanzaba hacia la explotación de recursos submarinos en aguas profundas, la ley italiana mantenía a sus buceadores confinados a los puertos. Esa desconexión debe haber creado una verdadera zona gris, ¿no es así? Es una paradoja técnico-legal. El OTS, Operador Técnico Subacuático, del 79, era, por ley, un trabajador portuario, pero el mercado pedía técnicos industriales. Esta discrepancia creó una verdadera zona gris que duró décadas. Mientras el mundo corría hacia la saturación, las mezclas Heliox y los estándares IMCA, Italia permanecía anclada a un decreto que preveía solo la inmersión con aire y la libreta de reconocimiento en papel. Anclada es la palabra. Aún así, ¿hubo algún intento de actualizar o parchar la ley en las décadas siguientes, antes de que el sistema empezara a mostrar signos de colapso? Sí, y luego estuvieron las integraciones de los años 80. En 1981 y 1982, el Estado tuvo que actualizar el decreto para permitir la inscripción también a los ciudadanos de la Comunidad Económica Europea. Fue la primera señal de que el mercado laboral subacuático se estaba volviendo internacional. Sin embargo, a pesar de estos parches normativos, el núcleo del problema persistía: la falta de un itinerario formativo estandarizado y moderno. Entonces, solo pequeños ajustes para cumplir con las normativas europeas, sin abordar la raíz del problema. ¿Cuándo empezaron a manifestarse las verdaderas grietas en este sistema legal obsoleto? Demos un salto adelante para ver cómo este sistema empezó a crujir. Llegamos a los años 2000, la tecnología ha dado pasos de gigante, pero la ley sigue siendo la del 79. En 2006 interviene el TAR de Lazio. Una sentencia histórica anula el límite de los 35 años para la inscripción, definiéndolo como discriminatorio. Es la primera señal de que el viejo ordenamiento se estaba derrumbando bajo el peso de los nuevos tiempos. Una victoria para el sentido común y un golpe a la vieja ley. Pero, ¿qué otras presiones surgieron para forzar un cambio en la legislación? Y eso no es todo. En 2015, una consulta del Ministerio de Trabajo aclara un punto fundamental. Las normas técnicas como la UNI 1366 no son leyes obligatorias, pero el empleador es igualmente responsable de la seguridad según el DLGS 81/008. En la práctica, el Estado decía a las empresas: no esperéis a que la ley del 79 se actualice. Sois vosotros quienes debéis garantizar la seguridad de vuestros buzos usando las mejores tecnologías disponibles. El Estado se lavaba un poco las manos, poniendo la responsabilidad directamente sobre las empresas para que operaran con estándares modernos a pesar de la ley anticuada. Parece que el decreto ministerial de 1979, aunque necesario en su momento, terminó convirtiéndose en un obstáculo significativo. En esta lección hemos comprendido que el decreto ministerial del 13 de enero de 1979 fue un pilar necesario, pero pronto se convirtió en una jaula. Creó la identidad del OTS, pero lo confinó geográfica y técnicamente. Italia tenía gigantes de la subacuática que trabajaban en todo el mundo, pero que en su patria aún eran considerados operadores portuarios. Así que era evidente que se necesitaba una verdadera revolución para modernizar este marco legal.
Una revolución que, según lo que nos has adelantado, no vino de donde uno esperaría. Exacto, era necesaria una revolución. Una revolución que no partió de Roma, sino de una isla que decidió mirar más allá del horizonte del puerto. En la próxima lección veremos cómo la región siciliana, entre 2011 y 2016, tomó este viejo decreto, lo analizó y dijo: ahora nos encargamos nosotros. Eso suena fascinante. Prepararemos los manuales para el próximo episodio, donde estudiaremos el nacimiento de la subacuica industrial moderna. Por hoy es todo, Miles. Pero el viaje continúa. Hasta la próxima. Si este episodio te ha ayudado a entender mejor la historia del buceo profesional en Italia, compártelo con alguien que pueda encontrarlo interesante.